Sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está prácticamente formado por lo que es cerebro, cerebelo, lo que es protuberancia, bulbo y medio espinal, todo eso es semicéfalo. El periférico está formado por los nervios raquídeos. Nervios raquídeos son prácticamente los nervios que están en la media espinal para poder inervar todos los músculos, vísceras y otros órganos más para dar funcionamiento. Y el sistema nervioso vegetativo autónomo es prácticamente, como su nombre dice, autónomo, no pertenece a ninguno de los sistemas, es aparte. Y por ser autónomo funciona prácticamente de una forma independiente. Pero este sistema nervioso autónomo inerva órganos del cuerpo humano. Inerva, por ejemplo, a la vista, inerva prácticamente al aparato respiratorio, inerva al corazón, inerva al estómago, intestino, etcétera, etcétera, para hacer funcionar automáticamente. O sea, su funcionamiento de la inervación de estos órganos es de una forma autónoma. Por ejemplo, si nosotros queremos dejar de respirar, lo hacemos, ¿no? No inhalamos prácticamente oxígeno por medio de 2, 3, 4 minutos, porque nosotros lo controlamos. De manera que justamente esa es una forma de funcionamiento, ¿no?, que está prácticamente a la voluntad de nosotros. Pero ciertos órganos, como por ejemplo como el estómago, hacen movimientos masificados para poder formar el quimo, ¿no? Y eso no lo podemos nosotros detener, porque ni bien justamente llega la inervación, comienza prácticamente a funcionar, ¿no?, cuando llega el alimento al estómago. Igual que el corazón. El corazón nosotros no podemos justamente, autónomamente, no, voluntariamente nosotros justamente dejar que lata, ¿no? O sea, el corazón sigue latiendo. Entonces, esa forma prácticamente de funcionamiento está dotado a base, lógicamente, ¿no?, de los dos sistemas. Este sistema que se llama el sistema simpático y el parasimpático. Son prácticamente sistemas que van a controlar todo lo que viene a ser la función de los órganos, pero de una forma autónoma. No depende de otro sistema. Ellos mismos son prácticamente los que hacen funcionar a base de sus nervios, ¿no?, llamados paros craneales o paranerviosos craneales. Muy bien. Hecho esta introducción, vamos a ver prácticamente ahora la inervación del corazón. Todos los órganos del cuerpo humano, todos, están inervados. Por ejemplo, el que va a exponer ahora la lengua, sabe muy bien que hay nervios motores, nervios sensitivos y nervios gustativos. Entonces, lo que tiene que saber es distinguir quién es el motor. ¿Por qué decimos motor? Porque mueve la lengua. Arriba, adelante, afuera, etc. Es prácticamente los nervios que hacen funcionar a la lengua en una forma motora. ¿Por qué le llamamos nervio sensitivo? Porque está inervado a las papilas gustativas para poder sentir el sabor, el dulce, el amargo, el salado, etc. Son otro tipo de nervios. Llamamos el nervio prácticamente, ya tenemos el motor, el gustativo, ¿no? Entonces prácticamente son nervios que prácticamente van a dar funcionamiento a un órgano. Todos los órganos del cuerpo humano tienen prácticamente, ¿no?, nervios, ¿ya? De manera que el corazón también justamente tiene un sistema nervioso propio, que se llama la inervación del corazón a base prácticamente de fibras nerviosas autónomas. Aquí tenemos prácticamente dos cortes anatómicos. Uno prácticamente es la parte de lo que es el bulbo raquídeo y lo otro es justamente la porción medular cervical. Tenemos dos cortes acá. Está prácticamente fusionado por dos sistemas, o sea, por el sistema nervioso autónomo, que comprende el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es aquel sistema que a base de sus nervios va a excitar al órgano, o sea, va a transmitir señales para que pueda funcionar. Este sistema simpático, por ejemplo, va a conducir el sistema de conducción eléctrico del corazón, para que el corazón prácticamente pueda latir en una frecuencia de 70 a 80 latidos por minuto. Si el corazón excede su funcionamiento, no es 70 a 80, sino puede irse a 100 o 90 latidos por minuto, estamos hablando prácticamente de una taquicardia. Y la taquicardia prácticamente no es bueno para el ser humano. Entonces, ni un ser humano vive taquicardíaco. Entonces, para evitar prácticamente esa taquicardia, ese aceleramiento de la frecuencia cardíaca, está el sistema que se llama el parasimpático. El parasimpático es aquel sistema que va a inhibir, bloquear
toda la excitación exagerada al sistema eléctrico de conducción. Entonces, cuando el corazón comienza prácticamente, ¿no?, a hacer un latido demasiadamente excesivo, mayor de su frecuencia, inmediatamente el sistema parasimpático inhibe, bloquea prácticamente las acciones de este sistema nervioso y normaliza prácticamente, ¿no?, el latido cardíaco, volviendo a su normalidad entre 70 y 80 latidos por minuto, pues, ¿no? Y esa 100 que tenía comienza a disminuir. De manera que este es el que excita y este es el que inhibe. Controlado prácticamente de esa manera. Así funciona el sistema simpático y el parasimpático. Este sistema prácticamente inerva órganos de la estructura del corazón. Como ustedes ven aquí, está llegando a inervar vasos sanguíneos. Inerva la aurícula. Va a inervar también los ventrículos. Va a inervar los vasos coronarios. ¿Entiende? Esto también prácticamente inerva también la estructura del corazón. Similar a lo que inerva el sistema simpático, también inerva el sistema parasimpático. Porque este es el que excita y este es el que controla, ¿no?, la excitación demasiada que puede haber. De manera que la inervación del corazón está dado por fibras nerviosas autónomas, tanto del sistema parasimpático y del sistema simpático. Los dos prácticamente forman lo que se llama el plexo cardíaco. Este es el plexo cardíaco, o sea, donde llegan las inervaciones se llama plexo cardíaco. Ahora, este plexo cardíaco, ¿de dónde nace? Estas dos fibras. Como le dije justamente, no, este es el corte vulvar. ¿Ya? El bulbo raquídeo, que ustedes entienden, el bulbo raquídeo. Vean ustedes que en el bulbo raquídeo existe este centro. Y esto van a ver ustedes en fisiología. Este centro se llama el centro cardiológico. Es prácticamente el centro que va a controlar todas las acciones funcionales del corazón. No solamente el corazón, inclusivamente de los vasos sanguíneos coronarios. Y hemos visto prácticamente que las dos primeras ramas de la arteria aorta se llaman arterias coronarias, ¿no? Entonces, estos centros cardiológicos están ubicados en el bulbo raquídeo y son prácticamente los responsables de controlar toda la acción funcional del corazón. De ese centro cardiológico nace la fibra parasimpática que vemos acá. ¿Ve? Ahí está la flechita. Aquí es justamente donde nace, en el bulbo raquídeo nace el décimo par craneal. El décimo par craneal es controlado prácticamente como el nervio vagal o el nervio vago, también se le llama. Este nervio vago que nace del bulbo raquídeo desciende y va prácticamente a inervar todas las estructuras del corazón. Aurículas, ventrículos, vasos coronarios, ¿no? Son prácticamente y el sistema de conducción eléctrico del corazón. Inerva. Mientras que la porción cervical medular, de la médula espinal es prácticamente que va a dar nacimiento, ¿no?, al sistema parasimpático. La porción medular del parasimpático tiene dos prácticamente partes anatómicas. Uno que viene a ser la cervical y otro que viene a ser la torácica. Entonces, el sistema parasimpático nace en la porción cervical, ¿no?, en el segmento cervical medular, y desciende atravesando la parte torácica para llegar al sistema eléctrico de conducción, a los vasos sanguíneos coronarios y al sistema eléctrico de conducción prácticamente, ¿no?, donde está ubicado el sino o el seno auricular, o también se le llama prácticamente, ¿no?, el nódulo sinusal, que es el que prácticamente recepciona todos los potenciales eléctricos nerviosos del sistema simpático para poder conducir ese sistema eléctrico, ¿no?, a todos los miocardios de la aurícula y de los ventrículos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo que viene a ser la inervación del corazón formado por fibras nerviosas, tanto el sistema simpático como el sistema parasimpático. Ahora veamos con más exactitud dónde nacen estas fibras nerviosas. Y hemos dicho que en el centro cardiológico está ubicado en la parte vulvar del bulbo raquídeo, ¿no? Y de ahí nace lo que se llama el décimo par craneal, que es el nervio vago, que es el que pertenece al sistema parasimpático. Mientras que el nervio simpático nace
de la porción cervical, también justamente, ¿no?, la parte torácica, ¿no?, y llega justamente, ¿no?, a el nodo sinusal, sistema eléctrico. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos las ramas del plexo cardíaco, ¿no? Yo he dicho que el plexo cardíaco es toda la zona anatómica que inerva estos dos sistemas, tanto el sistema simpático como parasimpático. Muy bien. Entonces, las ramas del plexo cardíaco va a inervar primeramente ¿qué? Sistema de conducción. ¿Cuál es el sistema de conducción? Lo que justamente delante le dije a ustedes, ustedes tienen en su lámina. Este sistema de conducción. Este sistema de conducción eléctrica, lo que ustedes ven acá de color verde, todo es justamente fibras nerviosas que van prácticamente a conducir y a transportar todos los impulsos eléctricos nerviosos que justamente está, ¿no?, estimulando el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Es prácticamente el que va a conducir. Se llama conducción. ¿Qué conduce? Conduce prácticamente, ¿no?, todo lo que viene a ser la inervación prácticamente, ¿no?, a lo que viene a ser, ¿no?, la parte del miocardio, en caso del corazón, auricular y ventricular. ¿Ya? Entonces, no olvidarse que la inervación está dado por medio de sistema de conducción. Inerva el tejido de conducción. Después que inerva, los vasos sanguíneos coronarios. Acá tenemos los vasos sanguíneos coronarios. La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ¿no?, es la que prácticamente también va a inervar. ¿Por qué inerva prácticamente los vasos sanguíneos? Porque los vasos sanguíneos tienen tejido muscular de fibras lisa. Y ese tejido muscular de fibra lisa es que va justamente a contraerse y dilatarse para poder justamente hacer el pasaje de la sangre, ¿no?, a los órganos justamente deseados. En el caso del corazón, al pericardio, al miocardio y al endocardio, que son prácticamente capas, ¿no?, del corazón. ¿Qué más inerva? El miocardio de las aurículas, tanto de la derecha como de la izquierda, y el miocardio de los ventrículos. ¿Ah? ¿Por qué esa inervación? Para poder funcionar. Ahora, ¿de dónde prácticamente nace prácticamente estas fibras nerviosas? Y hemos dicho, ¿no?, del centro cardiológico, por ejemplo acá, centro cardioinhibidor. ¿Quién justamente inhibe las funciones excitantes del corazón? El sistema parasimpático. Y este prácticamente centro cardioinhibidor es donde nace el nervio vago, que justamente va a construir sus ramas y va justamente a ir tanto al centro nodular del sistema eléctrico del corazón como a los vasos sanguíneos, ¿no?, y a otros nódulos más, va a inervar. Mientras que el sistema simpático nace prácticamente, ¿no?, de la porción cervical torácica de la médula espinal. Y ahí justamente es el que nace. Hay una conducción directamente también del centro cardiológico que desciende a la parte del centro medular cervical, y de aquí justamente es el que se va a repartir el nacimiento de las fibras nerviosas del sistema simpático. Este es el que va a excitar tanto la cervical como la torácica, son los que prácticamente no llegan también a inervar tanto el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular y también pues el miocardio de los ventrículos, los vasos sanguíneos coronarios y las aurículas también el miocardio de las aurículas. Eso es lo que justamente es el nacimiento y justamente la conducción. Ya la fisiología lo va a dictar su profesora de fisiología. ¿Ya? Entonces decimos pues, concluyendo, que la fibra simpática procede de los segmentos medular cervical. No se olviden, segmento medular cervical, aquí está, que inclusivamente atraviesa la parte torácica para llegar al nodo sinusal. Y la inervación parasimpática nace del centro cardiológico del bulbo raquídeo, donde prácticamente nace el nervio vago, ¿no?, o sea, el décimo par craneal, y también llega justamente al nodo sinusal. Pues ahí tenemos tanto que son prácticamente estas fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Y acá tenemos en el gráfico para que usted diferencia lo que es el simpático y lo que es el parasimpático. Por ejemplo, ¿qué hemos dicho que hace el sistema parasimpático al corazón? Acelera el ritmo cardíaco. Si está acelerado el ritmo cardíaco, por ejemplo, ¿no?, a 100 latidos por minuto, ¿quién es el que va prácticamente, ¿no?, a controlar esos? ¿Quién disminuye el ritmo cardíaco? El sistema parasimpático. Ahí comienza prácticamente, ¿no?, la
Por ejemplo, si nosotros tenemos una frecuencia respiratoria, por ejemplo de esta manera, agitada, ¿sí? De repente en una prácticamente no disnea, o no disnea, sino prácticamente no, en una taquipnea. Taquipnea viene a ser prácticamente no frecuencia respiratoria mayor prácticamente de 20 respiraciones por minuto. Se da en la neumonía. Entonces, el que va prácticamente a controlar esa taquipnea es el sistema parasimpático, contrayendo los bronquios para que no esté prácticamente muy excitado, ¿no?, el sistema respiratorio. Igualito, cuando hay prácticamente no un movimiento peristáltico exagerado, se da prácticamente no el problema de lo que viene a ser evacuaciones líquidas, conocido como diarrea, ¿no? Este prácticamente no, el que va aquí es al revés, estimula el peristaltismo, el simpático, el parasimpático, pero el simpático es que inhibe. ¿Qué parte? Sus nervios raquídeos. ¿Raquídeos qué? Lumbares. El que va a exponer este sistema tiene justamente que darme la inervación, o sea, dónde nace y qué órganos inerva, para ver justamente no hacer la función. ¿Ya? Entonces, con eso prácticamente terminamos todo lo que viene ¿no? el sistema simpático, o sea, la inervación del corazón. Veamos ahora lo que es la irrigación del corazón. El corazón prácticamente tiene 3 capas, por lo consiguiente, sus capas, que son prácticamente formadas por células, tienen que recibir sangre oxigenada y nutrientes para poder justamente mantenerse viables esas células. De manera que, para poder justamente estas 3 capas ser irrigadas, necesita de una circulación propia. Esa circulación propia del corazón se llama la circulación coronaria o irrigación coronaria del corazón. Está dado a su vez por las 2 primeras ramas de la arteria aorta. Esta es la arteria aorta, cuando prácticamente emerge, porque la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo, asciende, llega a la base y aquí es donde se ramifica en 2 ramas. Una rama derecha llamada arteria coronaria derecha y otra rama izquierda llamada arteria coronaria izquierda. En la izquierda a su vez prácticamente se divide en 2 ramas. La arteria coronaria circunfleja, como su nombre dice, circunfleja, es como un círculo que va justamente ¿no? irrigando la parte posterior del corazón. Irriga la parte posterior del corazón, sobre todo de los ventrículos. Por eso justamente que va descendiendo y llega justamente a los ventrículos. Y tenemos la otra rama de la rama izquierda de la arteria coronaria, llamada pues, arteria descendente anterior izquierda. Que este va a descender, después que justamente irriga las aurículas, desciende a los ventrículos, a la parte anterior. Y es el que prácticamente no va a irrigar todo lo que viene a ser justamente ¿no? la parte izquierda pues, del ventrículo. ¿Ya? Esta arteria pues nos va a ramificar para poder mantener oxigenado las 3 capas, al pericardio, al miocardio y al endocardio. Así prácticamente como existe en la anatomía humana, existe una arteria, hemos dicho que justamente va a existir 2 venas. Por cada arteria, anatómicamente existen 2 venas. Así como existe arteria coronaria, entonces existe una arteria coronaria, hay 2 venas coronarias. El conjunto de las venas coronarias que vemos acá, mira acá tenemos una cantidad de venas coronarias, ¿no? Tanto de la rama derecha como de la rama izquierda, vemos acá. Estas venas coronarias en conjunto van a desembocar en un tronco venoso. Este tronco venoso se llama seno coronario. Y el seno coronario prácticamente desemboca en la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, en la irrigación del corazón no solamente se mantiene como parte a las arterias coronarias, sino también a las venas coronarias. Si las arterias coronarias estaban transportando sangre oxigenada, pues las venas coronarias son los que sacan el desecho de las células de las capas del corazón. Ese desecho, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, ¿a dónde lo va a transportar? Todas las venas coronarias a un tronco venoso llamado seno coronario. Y el seno coronario deposita la sangre con dióxido de carbono a la aurícula derecha, para lógicamente seguir su circulación menor, pues no, la circulación sanguínea y llevar los pulmones para la oxigenación. Le he dicho a ustedes que el corazón prácticamente es el único órgano que tiene un sistema eléctrico. Pues acá justamente tenemos el sistema de conducción eléctrica, ¿no? Nos dice que
Cada latido cardíaco se produce por la actividad eléctrica y rítmica de las fibras musculares miocárdicas de conducción. Actividad eléctrica y rítmica. Todas estas fibras, que ustedes están viendo de color verde, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Todas las fibras prácticamente generan impulsos que prácticamente son, ¿no?, distribuidos por el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es el sistema simpático en este caso, el que va prácticamente, ¿no?, a dar la fuerza para que pueda hacer una contracción cardíaca. De manera que todos los componentes del sistema eléctrico del corazón va a llegar a absorber o prácticamente a recepcionar esos, ¿cómo se llama?, potenciales de acción nervioso en el nodo sinusal llamado marcapaso. ¿Por qué le llama marcapaso? Porque mantiene, ¿no?, el número de frecuencia cardíaca. ¿Cuánto? De 70 a 80 latidos por minuto. Eso prácticamente, ¿no?, está dado por todo lo que viene a ser el sistema eléctrico del corazón. Y acá en el siguiente gráfico tenemos prácticamente ya la diapositiva, la imagen de lo que es el sistema de conducción. Ahí tienen ustedes prácticamente todos los nombres anatómicos y en este siguiente tienen ahí los componentes, dónde se localiza y cuál es su función. ¿Cuántos componentes tiene? 5 componentes. ¿Cuáles son los componentes? El nodo sinusal o marcapaso cardíaco, los haces internodales, el nodo auriculoventricular, el haz de His con su rama izquierda, rama derecha y la fibra de Purkinje. ¿Dónde están ubicados cada uno? Como ustedes ven, la mayor parte está ubicado en el lado derecho del corazón, tanto en la aurícula derecha, en el agujero auriculoventricular, ¿no? Está prácticamente ubicado la mayor parte. El nodo sinusal en la aurícula derecha, cerca a la desembocadura de la vena cava superior. En los haces internodales ocupa toda la cavidad de la aurícula derecha. En cambio, el nodo auriculoventricular también está en la aurícula derecha, la comunicación del agujero auriculoventricular de la aurícula con el ventrículo. El haz de His está ubicado en el septum, o también llamado tabique ventricular, mientras que las fibras de Purkinje van prácticamente a ser ramificados al subendocardio del miocardio. Y ahí tienen cada función. El nodo sinusal, por ejemplo, es el que genera el estímulo proveniente del sistema nervioso vegetativo. Estos son prácticamente los que reciben todo el impulso eléctrico. Los haces internodales son los que conducen el impulso eléctrico, ¿no?, del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Los haces internodales prácticamente son los que van a sacar todo el impulso eléctrico para el miocardio de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Cuando ya prácticamente ha sacado todo lo que viene a ser los impulsos eléctricos, son pasados los impulsos eléctricos a la aurícula derecha, nuevamente al nodo auriculoventricular. ¿Quién es el que retrasa sus 50 milésimas de segundo para que primero se contraigan las aurículas? Luego de contraer las aurículas, recién suelta el impulso eléctrico, ¿no?, hacia el haz de His, a la rama derecha e izquierda, que se ubica prácticamente, ¿no?, en el tabique interventricular. ¿Ya? Entonces de ahí prácticamente lo va a transportar ¿a dónde? A la fibra de red de Purkinje. Estos prácticamente son los que se ubican en el ventrículo derecho e izquierdo y son los que van a transmitir todo el impulso eléctrico a las fibras nerviosas cardíacas, llamado músculo estriado. Y en el músculo estriado prácticamente está ubicado el sarcómero, que está prácticamente formado por 2 proteínas, actina y miosina. Eso ya lo explica ya su profesor de fisiología. Yo solamente digo la parte anatómica. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver justamente estos elementos, cuáles son. El primer elemento se llama nodo sinoauricular, o también llamado marcapaso. Este es el que recepciona todo el sistema eléctrico, todo prácticamente los impulsos eléctricos nerviosos que marca quién. ¿Quién es el que va a depositar acá? El sistema nervioso autónomo, ¿no? Por una parte, justamente acá tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, quien es prácticamente a través de sus nervios, son los que van a transportar todo el impulso eléctrico, ¿no?, a el nodo sinoauricular o marcapaso.
Este prácticamente es la zona nodular, el que va prácticamente a recepcionar todo el impulso eléctrico para distribuirlo luego a través de los haces internodales. En la aurícula derecha se lo encontramos el haz internodal anterior, el medio y el posterior. Tres haces internodales prácticamente que van a tener que estimular al miocardio de la aurícula para que pueda contraerse. Mientras que por el agujero oval, acá viene ya el agujero oval cuando hemos visto prácticamente la anatomía del corazón en su parte interna, y por el agujero oval pasa una rama del haz internodales y se llama el haz de Bachmann. Y el haz de Bachmann prácticamente va a inerva al miocardio de la aurícula izquierda para que justamente pueda contraerse el miocardio de la aurícula izquierda. Estas transmisiones de los impulsos eléctricos llegan al miocardio, tanto a la aurícula derecha como a la aurícula izquierda. Cuando ya prácticamente el miocardio, los auriculares, se recepcionaron el impulso eléctrico nervioso, van a comenzar a contraerse. Para eso ya, aquí, en el nodo auriculoventricular, ¿no? Ya se posó una cierta parte del sistema de conducción. Aquí es el que retrasa. Este nodo auriculoventricular retrasa el impulso eléctrico para pasar al haz de His. No lo pasa todavía. ¿Por qué tiempo? Por 50 milésimas de segundo. Quiere decir que este tiempo es para que se contraigan las aurículas. Pasados los 50 milésimos de segundo, ya contraído las aurículas, se abren las válvulas, tanto la bicúspide como la tricúspide. ¿Para qué? Para pasar la sangre a los ventrículos, tanto izquierdo como derecho. Recién ahí suelta el impulso eléctrico al haz de His. Este es el haz de His. ¿No? Entonces suelta prácticamente al haz de His. Y el haz de His conduce el impulso eléctrico por sus dos ramas, tanto la rama izquierda como la rama derecha. ¿A dónde? A lo que viene a ser, ¿no?, las ramas de la vía de conducción de la fibra de Purkinje. Y la fibra de Purkinje son los que van a llevar, pues, ¿no?, al subendocardio, del miocardio, todo el impulso eléctrico. ¿Para qué? Para que puedan encontrar ya los ventrículos. Para eso ya se contrajo las aurículas, ahora los ventrículos faltan. Se contraen los ventrículos, ¿para qué? Para poder abrir con fuerza la válvula sigmoidea aórtica, ¿no?, y la válvula sigmoidea pulmonar, que nace del ventrículo derecho. Prácticamente se abren las dos válvulas y comienza, pues, a salir la sangre, ¿no?, tanto al pulmón como a todo el cuerpo humano. Eso es todo lo que justamente viene a ser el sistema de conducción eléctrica del corazón. Cuando existe un paro cardíaco, el que para el funcionamiento es el nodo auriculoventricular. Este deja de funcionar, no el sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo está prácticamente, ¿no?, dando todo lo que viene a ser, ¿no?, los impulsos eléctricos. Pero aquí prácticamente hay una falla. Comienza a desfibrilarse. En la desfibrilación prácticamente es como un cortocircuito. Grábense ustedes ahí, es como un cortocircuito. Esa parte prácticamente, ¿no?, del nodo sinoauricular se bloquea. Por eso que ustedes ven que una persona, cuando te da un paro cardíaco, lo que hacen es introducir electricidad, que prácticamente tiene el desfibrilador. El desfibrilador tiene prácticamente electricidad, ¿no?, que lo van prácticamente a colocar en la parte lógicamente nodular, le mandan electricidad y automáticamente comienza a funcionar, ¿no? Eso es como una pila. Es como ustedes prácticamente tienen un reloj, ¿no?, no mecánico, sino con pila. La pila se para porque ya no tiene batería, ¿no?, se le gastó la batería, llevan el relojero, lo ponen en la pila nueva y comienza a funcionar nuevamente el reloj. Es igualito eso, ¿no? Lo que justamente acá lo que hacemos es estimular nada más a este nodo auriculoventricular para poder justamente, ¿no?, realizar nuevamente la conducción eléctrica del corazón. Estimulando esto, nuevamente todos los elementos comienzan a funcionar. Pasar la electricidad para que los miocardios, tanto auriculares como ventriculares, comiencen nuevamente a funcionar.
es el paro cardíaco. Pero hay que diferenciar de infarto cardíaco, ¿no? El infarto cardíaco prácticamente, ¿no?, es otra cosa, que no viene a ser el paro. El infarto viene a ser muerte del músculo cardíaco. Muere. ¿Por qué? Por una isquemia coronaria. O sea, por falta de oxigenación. Sus células mueren, ¿no? Ahí se infarta. Es otra cosa. ¿Ya? No confundirse con paro con infarto. En el infarto no hacemos estimulación cardíaca. Solamente en el paro. En el infarto, lógicamente, no. Lo que le aplicamos son prácticamente no sus estimuladores cardíacos. ¿Ya? Ahí. Caramba, tan que bien. ¿Ya? Bien. Entonces, eso sería todo lo que justamente es referente al sistema eléctrico del corazón. Para que me llamen de una medicina. Ya, ahí está justamente lo que viene a ser el nodo sinusal, todo lo que le he explicado, ¿ya? Bien, los vasos sanguíneos sí los tienen ustedes porque es más fácil. También mucho preguntan los vasos sanguíneos. Aquí por favor se preparan para sus posiciones. Hasta que me llamen de oficina, por favor. Yo voy justamente atendiendo a los que van. Ahora. No, escúchame, yo recién lo voy a transferir a la psiquiatra. Ella me dijo que recién había trabajado la mitad. Otra misma cala.